Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y hoy explicaré la relación entre los equipos de abogados, la validez jurídica y la IA, la inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, relacionada de alguna manera con la empresa mercantil comercial. Y es que los equipos de abogados, precisamente como un conjunto, como un grupo de seres humanos profesionales del derecho, es decir, que ejercen profesionalmente lo definido mediante el derecho, es decir, enfocados en la abogacía, profesional del derecho, en la abogacía en relación con el derecho, son seres humanos que tienen la capacidad de detectar, de descifrar, de decodificar jurídicamente los casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con inteligencia artificial mercantil, comercial. Y por ende son capaces de aclarar cómo existe la viabilidad jurídica, es decir, la forma en la cual proceden y por ende aplican y por ende se deben aplicar, la forma en la cual proceden, aplican los derechos y deberes frente al caso para que el caso se maneje de una manera válida y si las demás personas existentes en relación con el caso aplican ello, gracias a que precisamente el equipo de abogados y propiamente cada miembro del equipo de abogados ha aplicado los derechos y deberes, aplica propiamente los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada quien como abogado y como equipo de abogados en el caso. Y por ende, esa aplicación aclara cómo los derechos y deberes se aplican frente a los demás, frente a las demás personas propiamente, como personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, y como personas jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado. Y así, si cada persona aplica ese conocimiento, lo aclarado mediante los abogados, gracias a la aplicación de los derechos y deberes por parte de los abogados, según cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada miembro y el todo del equipo de abogados. En el caso, existe el caso válido y por ende si es un caso de cumplimiento del derecho, es decir, donde se hace que el equipo exista para aclarar cómo es el deber jurídico, es decir, cómo es la forma de la aplicación de los derechos y deberes para que en el caso exista validez jurídica, es decir, la coincidencia de la forma del caso con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a este, se logra el caso válido porque existe la aplicación de los derechos y deberes en el caso y por ende existe la inteligencia artificial mercantil comercial válida como consecuencia de existir en un caso válido. Porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes. Entonces, si cada persona existente en el caso, si cada persona en el caso aplica los derechos y deberes, por ende, de alguna forma, existe el caso válido porque se van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes en cada momento y propiamente en el todo del caso, es decir, en las partes, en los hechos y en el todo del hecho, de la forma de la existencia del caso. Entonces, aquí el equipo de abogados logra ello y lo importante es tener eso claro, que como equipo precisamente lo pueden lograr y por eso es que es importante entrenar equipos de abogados en este enfoque inicial a nivel preventivo, a nivel de cumplimiento del derecho, para que se logre el caso válido y por ende la inteligencia artificial válida, es decir, para que se cree y propiamente exista válidamente cada producto comercial, mercantil involucrado en cada caso. Y por eso, dentro del equipo de abogado hay especialidades, hay enfoques y si cada quien cumple con su respectivo enfoque y como equipo logran la claridad jurídica, es decir, aclarar la viabilidad jurídica, cómo se debe manejar el caso para que exista válidamente y por ende como consecuencia para que la IA mercantil comercial sea válida, ello se logra. Y por eso es determinante que, para que esto quede claro, el entrenamiento se base en una metodología y propiamente en una forma, en un dimensionamiento
en una dinámica, en un método, en una metodología de equipo de abogados para que se fortalezcan, aumenten su capacidad jurídica para detectar y resolver los casos jurídicos de cada asunto, de cada caso, de cada relación jurídica a su cargo a nivel preventivo, y así se logra ello. Y por ende, dentro del equipo debe haber claridad sobre las actividades, las funciones, el perfil de cada miembro. Y a nivel correctivo, igualmente, cuando los abogados son diligentes, es decir, aplican los derechos y deberes según cómo les vayan aplicando, como equipo de abogados y por ende, si cada miembro del equipo va aplicando los derechos y deberes según cómo le procedan, según su perfil jurídico en el caso, como miembro, como abogado miembro de un equipo de abogados, se logra esa claridad y si se aplica ello por parte de las demás personas, como consecuencia de que los abogados han aplicado los derechos y deberes según cómo les han aplicado en su abogacía, existe el manejo válido del caso correctivo, es decir, del caso que inicia con el intento de solución de un conflicto que existe por una culpa relacionada con una inteligencia artificial mercantil y el caso termina con la solución del conflicto porque si todos aplican los derechos y deberes en el caso, en ese caso, se logra la decisión válida porque se aclara mediante ello cómo ha existido o no la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, cuál ha sido la forma en la cual se han inaplicado o, según el caso, aplicado los derechos y deberes en un caso anterior relacionado con IA mercantil comercial. Y esa decisión, a su vez, como existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de las personas en el caso, se cumple por parte de quien deba asumir la consecuencia, tanto por parte de quien deba asumir la culpa cuando existe una culpa, como por parte de quien deba asumir el reconocimiento de que no existe la culpa, sino que ha existido diligencia, la aplicación de alguna manera, por ende, de los derechos y deberes por parte de la persona que se ha analizado y por ende se debe asumir lo que corresponda para que la persona que ha sido involucrada infundadamente, injustamente, propiamente, es decir, de una forma que no se ajusta a la manera en la cual aplican los derechos y deberes, sea atendida válidamente y no se afecte su reputación en general, no se la trate con base en el desconocimiento de sus derechos y deberes, sino que por el contrario, en lo que sea reparable se le repare y en general exista lo justo, es decir, que se compense lo que se pueda compensar directamente y en lo que no se termine ese análisis, ese involucramiento de la persona como presunta culpable de algo y en lo que sea posible se tomen las medidas de manera oportuna, por ende suficiente, por ende integral, para que se restablezcan las cosas a su momento anterior en lo que sea posible, porque igual los derechos y deberes ya se han inaplicado desde que ha iniciado precisamente un proceso injusto y precisamente en todo caso no se ha desconocido, si el caso se maneja válidamente, no se desconoce, no se ha desconocido, por ende en ningún momento su inocencia, se basa el caso en todo momento, es decir, de todas maneras, en su presunción de inocencia, pero de todas maneras ha asumido un caso y por ende se le debe tratar válidamente para que en lo posible se repare su situación y por ende se restablezca lo que se pueda restablecer y propiamente se termine el conflicto y la persona queda libre de hecho. Entonces, en este caso, el equipo de abogados es también determinante, fundamental, porque aclara todo esto y maneja la forma en la cual van aplicando los derechos y deberes en el asunto, bien sea un litigio, es decir, un asunto manejado a nivel jurisdiccional, a nivel judicial, por parte precisamente de la función pública, por parte de la función judicial, es decir, el Poder Judicial, la rama judicial del poder público, de un poder público, o por parte de un proceso que se maneja a nivel de la administración pública, por ende del sector público, cuando se trata de un procedimiento administrativo, o por cualquier otro método, por ende alternativo a estos métodos, como la mediación, la conciliación o la junta, una junta de resolución de conflictos, de solución de conflictos, de solución de controversias, para dirimir disputas, superar disputas. Y por esa razón, el arbitraje hace parte de la jurisdicción, porque precisamente solo es válido si se basa en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la forma de litigio que exista y por ende
frente al deber ser judicial dentro de ello que exista por parte del árbitro o los árbitros que manejen el caso y propiamente por parte del todo de la forma en la cual existe el arbitraje, siendo de todas maneras una forma de jurisdicción especial, de justicia especial, porque no son jueces ordinarios, pero se someten para su validez a la estructura propia de un juicio jurisdiccional, de un juzgamiento judicial, en lo dependiente de ello y en lo no dependiente de ello, porque lo judicial solo es una parte del arbitraje, en general se basan en cómo apliquen los derechos y deberes. El del arbitraje se basa en cómo apliquen los derechos y deberes a la medida del caso del arbitraje propiamente de intento de la solución de un conflicto que inicia propiamente con el intento de la solución de un conflicto a través de un arbitraje y que, si se maneja válidamente, termina con la solución del conflicto y que, precisamente para que esto igualmente quede claro, si no se maneja válidamente, termina precisamente con el hecho de controvertir el laudo arbitral y en general la actuación arbitral y en general todo lo que existe en relación con el arbitraje, porque si no se logra lo justo, es decir, una decisión basada en la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a lo involucrado, con el análisis de la responsabilidad que da lugar al arbitraje, es decir, para definir si existe inocencia o culpa, pues entonces esto no es vinculante, porque no es derecho, es algo antijurídico, no es parte del derecho, no es el deber ser jurídico, y hasta que se logre entonces la decisión válida, una forma justa donde se aclare con base precisamente en el debido proceso, es decir, en la forma en la cual aplican los derechos y deberes, qué es lo justo y por ende si ha existido o no culpa, es decir, si existe inocencia o culpa, y se asume la consecuencia de ello, se cumple con dicha decisión y así termina el conflicto. Entonces, el equipo de abogados aquí también es determinante y por eso es un grupo de abogados válido, es decir, es una forma proactiva de cumplir con el derecho de aplicar los derechos y deberes y por ende de aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a los demás en cada caso donde participe el equipo de abogados, un equipo de abogados a nivel preventivo correctivo en este tema en relación con la diligencia mercantil y cómo entrenamos a los equipos de abogados en fundamentos de alto nivel jurídico, de alto valor jurídico, frente a lo mercantil relacionado con la inteligencia artificial, se perfeccionan, aumentan su capacidad jurídica, su rendimiento, su profesionalidad jurídica, su profesionalismo jurídico, su capacidad de ejercicio del derecho frente a lo mercantil ante la IA de manera especializada, específica, concreta, contundente, organizada, clara, simple, aplicable. Entonces, fortalecen su capacidad en general como equipo de abogados y en específico frente a lo mercantil y directamente en concreto, puntualmente frente a la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro entrenamiento jurídico, nuestro servicio para entrenar equipos de abogados en lo mercantil de la inteligencia artificial. El derecho solo es uno, solo que nos enfocamos en lo mercantil en relación con el derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, en la forma de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, en la forma de la diligencia, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, del deber ser jurídico, es decir, de la validez, eficacia y seguridad jurídicas frente a la inteligencia artificial vinculada con la empresa mercantil comercial. Y a la vez los invito a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aumenten su profundidad y por ende capacidad jurídica en relación con los derechos y deberes ante la inteligencia artificial mercantil comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.